donde dos o tres congregados, dice él, en mi nombre, ahí estoy. ¿Y sabe qué decía él en la oración? ¿Sabe qué me decía él? ¿Sabes qué? Yo soy eso y esto. Porque solo me quedaba meditando que el más allá de donde dos o tres congregados, y se me venía en el espíritu la revelación, me decía él, ¿sabes qué? Yo estoy en todo lugar, en todo tiempo, esté o no esté, o no esté, yo soy. Por eso él dice que ahora entiendo, y me llevaba aquí a palabras donde él dice que él es santo y 3 veces santo, y nosotros luchamos para ser santos una vez. Una vez, y él dice que es 3 veces santo. Entonces, ¿cuál es el gran poder de él entonces? Que él tiene un intercesor que es santo, que es Jesús. Aparte que tiene al consolador del gran poder, que es el Espíritu Santo, que él es el dominio de todas las cosas, el Padre, el Espíritu Santo. Bendigo a Dios que sabe cuál es el respaldo de nosotros, que nosotros tenemos a 3 guardaespaldas. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos a Jesús. Y por si no fuese, tenemos las sagradas Escrituras en nuestras propias manos. Siempre digo, bendigo a Dios que sin saber, quizás sin interés, un día aprendimos a leer, gracias a nuestros padres, que no nos pusieron a la escuela, ellos, cosas que ellos, no sé si irían a una escuela. Mi papá me contaba, yo, primer grado, pero ni terminé nada, me decía. Sí, querían leer ellos. Entonces, imagínense el privilegio de nosotros hasta dónde hemos llegado. No solo de aprender a leer, sino de tenerlo en práctica todos los días. Y qué bueno que para el bien de nosotros mismos y de nuestras generaciones. Vamos a, miren que el tema de hoy es el proceso de la purificación. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense que es que el espíritu de vida que hay en nosotros, cuando venimos al camino del Señor, está contaminado, y esto es un proceso de la descontaminación. Por eso dice al principio, mire, ¿cómo venimos a la iglesia? Vaya, soy uno. Cuando llegué a la iglesia no estaba casado. Estando en la iglesia me casé. Por eso el apóstol Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren, tales promesas, es que el Señor tiene los fundamentos para el soltero, los fundamentos para el que ya está acompañado. Si solo estamos acompañados como llegué yo, ¿qué me dice el Señor? Yo caigo en esta palabra. Cuando llegué al camino del Señor, o sea, como el matrimonio en el mundo se mira por sexo, pero no decir casarme para servir a Dios. Aquí venimos a entender esta palabra que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, la promesa que Dios tiene para nosotros, una, primero la salvación, y dos, que Él quiere que, vamos a hablar por decir en este versículo un poquito del matrimonio.
llegamos a la iglesia como sin casarnos. Pero cuando entendemos esta palabra, nos procuramos por casarnos. Procuramos lo más antes posible casarnos. ¿Por qué? Porque mire, para alcanzar todas esas promesas maravillosas que dice que Él tiene. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que hasta el espíritu paga el precio. O sea, el espíritu que hay en nosotros es un espíritu de vida. Ahora bien, pero ¿qué estilo de espíritu de vida tenemos en nosotros? Pues un espíritu contaminado. Y por eso el apóstol Pablo nos dice acá que purifiquemos, o sea, a medida que vamos entendiendo para la salvación, y no solo para la salvación, o sea que si el Señor nos deja esta palabra, es que también Él quiere bendecirnos aquí en la tierra. Él quiere darnos muchas bendiciones. Tenemos que desconectar de un montón, no solo de eso, esa es una cosa nada más, pero de un montón de cosas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren, wow, no dice promesa, sino promesas. La primera, digamos que dentro de las promesas está la promesa de la salvación, y dentro de esta promesa también está la promesa de la bendición natural. Tal vez en el diseño de Dios está, como quien dice, si usted y yo no tuvimos un carro, pero nuestros hijos van a tener carros, si nosotros no tuvimos casa, sus hijos van a tener casa y carro. Pero ojo, nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor por obediencia de llevar en regla estas cosas. ¿Están entendiendo? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Ya no hay entre nosotros, hijos. O sea, como por eso ahora el apóstol Pablo, entiendo que él dice que ya no hago lo que yo quiero, ni hago lo que me gusta, sino lo que no me gusta. O sea que es como cuando nosotros vamos a buscar trabajo en una empresa. Buscar trabajo en una empresa, la gran necesidad nos lleva a tal grado que cuando nos dicen, listo, vengas el lunes, venimos con mami, papá, a conseguir trabajo. Pero cuando ya tiene un año, mamá, papá, estoy cansado de ese trabajo, ya no quiero. Cómo es la carne se empuja, tengo un pulso para adelante, pero para atrás. Entonces son cosas, hijos, que nosotros tenemos que llegar a entender esta versión del apóstol Pablo acá en 2 de Corintios 7:1, que las promesas de Dios vienen conforme nosotros valoremos, honremos y respetemos a Dios. Eso es un respeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere que hacemos las cosas a tal grado que Dios no quiere que yo le diga a Rosita, cambie. Con solo que lee esta palabra y le pida la revelación, dice, no, lo hago. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, cosas así que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, hijos, en la mente y en el espíritu, para que vaya cayendo revelación. Busque el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, en el Antiguo Testamento. Salmo 51. Versículo 10, si no me equivoco. Sí, 10. Entonces, mire, solo veamos que los cambios no son de la noche a la mañana. El espíritu de vida que está en nosotros no es ancho. El espíritu de vida que hay en nosotros no es ancho. Fíjense, medite esta palabra. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entendamos, hijos amados, que Dios puso el espíritu de vida en nosotros. De eso está hablando el Señor.
el Señor nos pregunta qué hacemos con el espíritu de vida que Él nos da, que Él nos ha dado, que Él nos ha entregado la vida a través de un espíritu. ¿Qué hacemos con esa vida? ¿Qué hacemos con ese espíritu? ¿Y qué dice Él? Dice que creamos, dice Él. O sea que nosotros tenemos que construir ese espíritu. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que es un trabajo de nosotros, presentarnos delante de Dios con el espíritu de vida, o sea, con la vida. Entonces, ¿dónde se ven los cambios en nosotros? Como decimos normalmente, pero sin la revelación, pero vamos al grano profundo. ¿Qué decimos en el Señor? Mi vida ha cambiado. Pues aquí está esta palabra. Pero a veces la gente lo dice sin la profundidad de la revelación de lo que es esta palabra, pero aquí está claro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, como ahí caemos como cuando decimos nosotros, desde que vine al Señor, mi vida ha cambiado. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esa palabra? Hay un espíritu que nos lleva a soltar esa palabra de decir, mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Diga, mi vida ha cambiado. Entonces, es un espíritu recto delante de Dios que nos invoca y nos impulsa del cerebro al corazón, a la mente, a la boca, a soltar esta palabra de decir, mi vida ha cambiado. Y ha cambiado nuestra vida y también ha cambiado la vida de nuestros hijos, porque pide que sea como sea, los hijos llegan a respetarnos a nosotros, aunque no estén aquí, pero le tienen un respeto a uno. Últimamente me estoy dando cuenta yo que mis hijos están teniendo un respeto hacia mí. Digo yo, o sea, no, pero hay que pagar el precio de los procesos también. Porque el proceso no se gana hablando bien de alguien, se gana de rodillas. Porque lo que se arregla bien en palabras humanas, mañana tropieza. Pero lo que se arregla de rodillas es como el cambio de la transición que hizo Jesús en la cruz, a cambio de la vida, derramar la sangre para la transición de la salvación en nosotros. Él pagó el precio de una sola vez por todas por nosotros, activó la salvación. Entonces, cuando nosotros venimos y entramos en la oración, despertamos ese Espíritu de Dios en nosotros, y entonces nosotros solo oramos y intercedemos, pedimos por cambios, pero quien cambia es Dios. Pero cuando Dios toma la decisión de la oración que nosotros hacemos en cambiar a alguien, dice que lo que Dios hizo, nadie lo hizo. Y eso es lo maravilloso. Entonces, dése cuenta usted que sus hijos van cambiando poco a poco. Que sus hijos van cambiando poco a poco, y de repente va viendo usted que hay una casa de bendición. Pero yo decía en otra palabra, en otra versión, fíjese que nosotros a veces, yo antes tenía trabajo en empresa y tenía mis propios trabajos también. Y yo amaba, le digo que amaba más el trabajo que yo hacía, lo mío, que lo de la empresa. ¿Y sabe qué me quitó Dios primero para traerle al camino del Señor? Lo que era mío, no el trabajo de la empresa. El trabajo de la empresa, pero Dios primero me quitó lo que me hacía para traerlo al camino a uno. Todo aquello que nos es tropiezo a nosotros y que lo queremos o que lo amamos o que no sé cómo, posiblemente lo llegamos a perder. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, sé que lo amas, sé que lo quieres, sé que lo aprecias tanto. Y sé que yo te lo di. Dios siempre le quita cosas a uno para hacer mejor las cosas. Siempre Dios le va a quitar algo a uno para probarlo, a ver si en verdad uno dice, pero bueno, gracias Señor. Viniendo al camino del Señor, le digo gracias Padre por todo lo que me dices antes y que hoy no.
y leía el Pedro y decía 100 veces más de lo que has tenido. Dice la promesa, yo te voy a dar. Y si no la recibo yo, sí me la van a recibir. Ahora bien, cuando yo hablo de mis hijos, estoy hablando en plural. No estoy hablando de hijos naturales, ni estoy hablando de todos. Hijos naturales y hijos espirituales. Se la carga de uno. Se la carga de uno. Mientras tanto, la palabra clara y clave para hacer y cómo deshacer, cómo hacer las obras de Dios y cómo deshacer las obras del enemigo, y cómo entender la obra que Dios ha hecho en nosotros y cómo sostenerla y cómo rechazar y cancelar las obras del enemigo. Y eso hay que entenderlo, hijos. Ahí mismo en el libro de Salmos, solo que el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, dice David, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, cuando yo veía esta palabra, me daba un espanto en el espíritu. Yo entendía esto y me decía, mire qué lindo dice esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, cuando venimos al camino del Señor, ya estamos aquí. Pero ahora viene esta palabra cuando dice David, ya está en el camino del Señor. Pero le dice, Señor, tú me diste vida, espíritu de vida también, y tú me has puesto por rey. Pero Señor, yo he hecho un montón de cosas malas. Y es ahí donde entramos y dice él, ten piedad de mí y vaya eliminando este montón de rebeldía que hay en mí. La palabra rebelión significa rebeldía. Entonces, ¿cómo venimos al camino del Señor aún estando en la iglesia? Porque el cambio no es de esa puerta para afuera. El cambio es de ahí para acá. Es aquí donde se comienza. Y a veces pasamos una temporada, o años, o meses, o semanas, o días, qué sé yo, que nosotros somos unos aquí en la iglesia, santitos cualquiera, pero de ahí para allá somos otros. En el camino del Señor, cuando ya cae la revelación, aquí donde sea que estemos, somos los mismos. Y de eso está hablando el rey David. De eso habla la Sagrada Escritura, que él le dice, Señor, pero es que a mí me encanta cantar, me encanta adorar, me encanta orar, me encanta ir al lugar santísimo donde tú me das las respuestas. Pero encuentro borra de mis rebeliones, mis rebeliones. O sea, que estando en la iglesia, aún así nosotros podemos estar rebeldes. Y usted dirá, no, yo ya no. Mire, yo créame que si Dios nos tiene vivos aquí todavía, es porque algo todavía hay en nosotros que no ha cambiado. Algo más hay. Pero por eso lo dice. Y mire el 2. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. David, él dijo, él en el Espíritu sintió quién era él delante de Dios. Qué bien, qué bendición, ¿verdad? Cuando Dios lo trajo a él. Pero sabe, viniendo él al desempeño del Señor, se da cuenta quién era él. Cuando comienza a descubrillar y dice, yo hago esto, a Dios no le agrada, hago el otro, a Dios no le agrada, hago esto también. Señor, tú me has elegido. Entonces, si tú me has elegido, Señor, lávame más y más y más de mis maldades y límpiame mis pecados. ¿Cuánto proceso en el camino del Señor, hijos amados, tenemos que llegar a entender
y obtener ese límite para poder alcanzar la salvación. La salvación no es así nomás, chicos amados. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio por la salvación, hijos. Mire, yo siempre digo que lo que yo trabajé para Dios, como cuando yo era un mentor, que iba a hacer las actividades de la iglesia, eso tenía que dar allá lejos de la presencia del Señor, apenitas así, era un mínimo, hijos. Pero hay que hacerlo, porque si no, no tiene identidad de hijo. Claro está, en la palabra no tiene identidad de hijo, porque mire cómo llama al rey David, pero David se da cuenta cuando llega al camino del Señor que las cosas no son como se las contaron. Y le digo algo, miles de personas están en una iglesia y han estado en una iglesia y ni cuenta se dieron que es como se lo contaban o como es. Pues yo fui uno de esos. Anduve en varios lugares. Vengo a entender hasta cuando llegué a tener una revelación. ¿Sabe hasta cuándo me cayó el 20 a mí? Cuando me convertí. Cuando me di cuenta, ¿sabe? Le digo algo, donde yo aprendí a orar fue el Rey de Reyes. Cuando yo estaba en otro lado, yo no oraba. Mentira, sería mentiroso delante de Dios decirle que yo me iba a levantar en la mañana. Mentiroso delante de Dios. Pero bendigo a Dios, a papá espiritual, que siempre con los teléfonos decía, a tales horas te toca a ti, y papá es toda la noche con los líderes. A vos te toca a las 11, de 11 a 12, de 12 a 1, a ti te toca de 1 a 3 de la mañana, a ti te toca de 3 a 5 de la mañana. Entonces, se imagina. Esas son las dimensiones de los ministerios, así debe de ser el orden de la oración. Porque mientras usted duerme, mientras yo descanso, alguien está orando por ti, alguien está orando por usted. ¿Por qué levantarnos? Yo no sé a qué hora se levanta usted a orar. Pero siempre digo que cuando no oramos, no pasa nada. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Mire esta palabra que montones de nosotros pasamos a veces que la leemos y ya. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que, en otras palabras, ¿sabe qué quiere Dios en nosotros? Que reconozcamos en dónde estamos fallando. Que reconozcamos nosotros realmente dónde estamos fallando. Porque somos nosotros. A Dios no se le falla ahí. No, a Dios no le falla nada. A Dios, el que eligió, no le falló. Está en su diestra. Nosotros, se nos fue activada el don de la salvación. El misterio de la salvación fue activado por Jesús en la cruz, porque lo que Él más amaba y lo que Él eligió, que fuera su hijo amado, no le mató. Dice que Él vino a morir por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Murió en la cruz. Activó la salvación para todo aquel, dice, que la quiera. O sea, que la salvación es para todos, hijos amados. No es solo para mí, no es solo para los líderes, no es solo para los mentores, para los ancianos. La salvación es para todos. Para toda la creación de la salvación. Pero la razón está cómo hacer y cómo creer, cómo caminar en Él. Y entonces acá es donde era yo antes y nada a la vez. En donde yo me congregaba, mi pastor me enseñó. Y me dice, no, esa gente que mira aquí, que se cae con la niña,
pueda creer usted. Qué ignorancia de algunos. Qué ignorancia. Y me estampó tanto eso en la mente que yo tenía que ver mal esa gente. Él no la saludaba. Cuando nos saludaba, Dios le bendiga, hermano. Ya, nada. ¿Tendría el amor de Dios? Ni sabe qué es eso. Ni sabe qué es eso, hijos amados. Porque mira el que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra casi nada, ¿verdad? Casi nada. Ojo, si la palabra, hijos amados, que tenemos en mano, la Sagrada Escritura, no está en nosotros, ¿qué somos? Amados, amemos al gordito, al drogadicto, al que nos maltrata, al que habla bien de usted, todos son iguales para nosotros, excepto usted que está aquí, que lo conocemos, hijos amados, que usted ama, que está a su lado, y le dice: Dios me lo bendiga, hermano. ¿Por qué? Usted pasa orando por él, pasa orando por Cuyamel, por toda la familia de Cuyamel, por los pastores, por lo que es, por todos. Pero no me importa si es testigo de Jehová, o lo que sea. El deber de nosotros es el deber que Jesús aplicó en la cruz. Él vino por la salvación de todos. Entonces, ¿por qué tenemos que dar nosotros? Con todos. ¿Y por qué tenemos que verlos mal? No hay forma. Él dice: ama a tus enemigos. Por si acaso no entiendes esta palabra, dice: ama a tus enemigos. Y demuéstralo también. Digo, si tu enemigo te pide de comer, dale. Yo no sé si ustedes ya sabían que ahí cuando le hacen una mala cara a ustedes, la carita como que da. Entonces, al final ya terminó la conversación. Mire que será que nos tomamos una tacita también. Ah, sí, está bien, comparta. Está hablando mal de usted. Eso dice el Señor de la Sagrada Escritura. Ahora bien, bendición para usted. Bíblicamente, maldición para el que lo ha criticado a usted y comparte una taza de café. ¿Sabe por qué dice el libro de Romanos? Con esto dice: ustedes son bendecidos y me demuestran que son mis hijos. Pero esta demostración que hicieron está colocando fuego en la cabeza. Ascuas de fuego dice que estamos colocando. Ahora bien, ¿se imagina que lo haga con la mente, que Dios le ponga ascuas de fuego en la cabeza? No, tampoco, no entramos ahí. No tenemos que hacerlo por eso. ¿Sabe por qué dice esa palabra el Señor? Porque Jesús, ¿hasta dónde va el amor de Jesús entonces? Y es acá donde me redarguye mi corazón, ama. Dice Jesús: Padre, nada que lo tengo que decir. Y Jesús decía eso, perdón. Alguna voz de paz. Y le digo: solo que tú des el último respiro y vas a estar a mi diestra, y entonces voy yo y lo voy a hacer ceniza. La voz llegó del Padre a Jesús. Y entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Y qué le dijo Jesús al Padre? Padre, ellos no saben lo que hacen. A mí me da eso, se me viene en el espíritu, hijos, que el Padre le dijo a Jesús: una vez desde el último respiro, tú vas a estar a mi diestra, y inmediatamente tú estés aquí, yo los voy a hacer sentir a todos. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ellos no saben lo que hacen. Es tremendo, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, hijos. El amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Ay, qué lindo. Cuide su corazoncito, oiga. Libro de Santiago 4. Cuide su corazón. Siempre le digo: cuide su corazón.
la revelación de la palabra, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién se acerca primero? ¿Dios o nosotros? Hay una palabra en donde dice que Él nos hizo de libre albedrío. Y por eso viene Él con gran respeto y dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Mientras tanto, si no se acercan, yo respeto sus decisiones. Aunque piensen que van a hacer las cosas, yo no los esfuerzo. Allá de ti, si no hace las cosas, en otras palabras. Entonces Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, dice, los que no han podido cambiar y que le dan palabra y debe que debe y desmalacha que debe, los de doble ánimo. ¿Saben cuál es el problema? Dice, ¿por qué no pueden cambiar? Porque la decisión que han tomado es de la. Tómenla de corazón para que se vea en lo que. Porque si no toman de corazón la decisión, bla, nada más. Por eso no dice claro, y vosotros, dice, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Porque si no, papá, ahí van a estar siempre, maquinando en el mismo puesto. En otras palabras, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere, por eso dice Él, por sus frutos lo van a conocer. Me decía un líder, pastor, a mí, ¿por qué no me levanta del mentorio? ¿Saben cuántas casas de paz tiene que tener alguien para que llegue a mentor? Alguien si ya sabe, ustedes contaron ya varias enseñanzas. ¿Saben cuántas? El anciano, vaya, ¿cuántas casas de paz tiene que tener un anciano? ¿Cuántas casas de paz tiene que tener un mentor? Un mentor como mínimo tiene que tener 5 casas de paz para que sea mentor. Un anciano tiene que tener 10 casas de paz para que sea anciano. ¿Por qué? Porque el anciano ya está a un paso para pastor. ¿Están aquí? Entonces, y como mínimo tiene que tener 10 por cada casa de paz. Es el número más chiquito ya. Tiene que tener 10 por cada casa de paz. Ahora piense usted cuántos hay aquí. Entonces, ¿dónde está? Hasta ahí la dejo, no me voy a meter mucho porque quién sabe no llega mañana. Entonces, ¿entendieron? No, si usted lee como Dios delegó a Moisés, justo así está el Instituto de Ministerio. Maravilloso. El libro de Isaías 1:10. ¿Listos? Sí. Veamos esta palabra, ¿por qué la obra no funciona en el liderazgo? ¿Por qué la obra no funciona en el mentoreado? ¿Por qué la obra no funciona en el anciano? ¿Por qué la obra no funciona en el camino del Señor? Veamos, y es que le digo algo, usted lo puede estar haciendo bien, pero hay alguien en su familia que lo puede estar reventando a través del enemigo. ¿Entiende? Es ahí donde llevo al cauce de que nosotros estamos para buscar a nada. ¿Entiende? Mire, póngale cuidado a estas palabras con la revelación profunda hasta el nivel que Dios me ha dado. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Piense usted, ¿cómo dice quitar la iniquidad de vuestras obras? Yo no puedo ganarse con una vida, ella va a predicar en la casa de nosotros. ¿Y qué dice que para que funcione, qué dice que tiene que quitar? ¿Qué tiene que quitar para que funcione la obra? La iniquidad. Entonces, ¿cómo te quitas esa carga?
No sé si me entendés. Qué terrible es en nosotros, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Hemos lo bendigo. ¿No sabe por qué? Porque usted es valiente, usted está aquí. Porque mire esta palabra, a lo menos usted está ahí haciendo ese esfuerzo para predicar. Aunque sabe Dios que para que funcione como debe ser, tiene que estar esa palabra ahí. Hasta que lleguemos, hijos amados, a cortar con estas maldiciones. Para que las cosas comiencen a funcionar. Dicen, lavaos y limpiados. Quitar la iniquidad de vuestras obras. O sea, la obra que usted hace en la casa de paz, hijo. Imagínese. ¿Qué puede estar pasando? Ay, de sus hijos, ¿qué puede estar pasando? Digo, mis hijos, ¿qué puede estar pasando? No los ando en el lomo de noche. No, mis hijos, no los ando. Pero aquí está claro: lavados y limpiados, quitar la iniquidad. Por eso le puse el proceso de la purificación. Ese es el tema, el proceso de la purificación. Dice, lavados y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras. Mire, pero tenga fe que un día su esposo y sus hijos van a estar aquí. Y que no solo sus hijos, sino su familia y sus generaciones. Y si no entran hoy, entrarán, quizás nosotros ni estaremos, pero el plan de Dios está activado en ellos. ¿Me están entendiendo? De delante de mis ojos, dice Dios. O sea, ¿qué es? No es delante de Leo ni delante del pastor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Dios. Procure ir ahí afinando esto delante de la presencia del Señor para ir saliendo de ese primero. Dejar de hacer, dice al final. Ahí me habla a mí, dice allá, dejar de hacer lo malo. Y uno dice, porque estoy en el camino del Señor, yo soy santo. Miren lo que dice acá, dejar de hacer lo malo. Y uno a veces hace lo malo y ni cuenta hacer nada. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Ahora, los pastores estamos hechos para predicar porque ya pasamos por todos los caminos. Digo, el caso sería estoy en el cielo a la diestra del Padre. Es una lucha, hijos amados. Es más, la lucha de los pastores es más fuerte. Es más fuerte. Primera de Juan 3:2. En el Nuevo Testamento. Y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es donde yo digo, a Jesús un día lo vamos a tener cara a cara. Nadie más. Y todo aquel que tiene esta esperanza, miren qué lindo, diga yo la tengo, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. ¿Cuál es el proceso entonces? Mientras tanto, el proceso es aquí, en la iglesia. De ir tomando decisiones por cambio, vamos por cambio, más. Pero eso sí, tratemos y procuremos de quitar lo que es demasiado de encima que nos puede quitar la salvación. ¿Entienden esta palabra? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, hay que tomar una decisión de cambios, hijos. O sea, hay cosas que solo es una decisión que hay que tomar.
Y hay cosas que hay que tomar la decisión y luego hacerla. Es un proceso en la vida, hijos, como les contaba yo, ¿verdad? Que, pues sí, pues cuando llegué a la iglesia, yo no estaba me casé. Entonces es parte de eso, es parte de eso, es muy pequeño, pero hay que hacerlo, ¿me entiendes? Hay que hacerlo. Al no hacer que solo esté uno, miren qué duro es cuando solo está uno. Pero tampoco Dios lo usa, mire que no sé dónde queda, pero he leído una palabra en donde dice que si uno va a la iglesia y el otro no va, ore por él, pero no se separe. ¿Sabe por qué dice eso? Siga orando para ganar. Ajá, quiere decir que la salvación no la pierde, aunque no de frutos, pero la salvación no la va a perder. Qué maravilloso. O sea que Dios desea así. Por eso dice que Jesús pagó el precio por nosotros. Pagó el precio, hijo. Nosotros que a veces nos ponemos límites nosotros mismos porque somos tan carnales y bobotas de carne que nosotros mismos nos da miedo cuando vemos palabras que son fuertes para. ¿Saben por qué hallamos palabras tan fuertes en la Sagrada Escritura? Porque todavía estamos en ese lugar. Por eso vemos palabras en la Sagrada Escritura que no hayamos para dónde agarrar. Pero ¿saben por qué es? En ese barco estamos todavía. Por eso es que a veces nos sentimos así como quien dice, pero si el Señor quiere decir que yo no me salvo. Yo no sé si ustedes han encontrado palabras así en la Sagrada Escritura. Quiere decir que si el Señor viene ahorita, mis hijos no se salvan. Pero es ahí donde tenemos que tener el cuidado nosotros de ser positivos en la fe, de declarar, de decretar, establecer la vida de salvación, primero de toda la familia espiritual de la iglesia y de la familia natural y de todo un pueblo, de toda una nación, porque Dios nos manda a las naciones a nosotros y nos da predicar. Libro de Tito 2:14. Qué lindo, ¿verdad? Me impacta porque a veces siempre me pregunto ¿dónde estábamos nosotros antes? Piense usted, ¿quién era así la gran conforma? Sucia, corazón sucio, una mente sucia, caminando en un mundo de pecado y de maldad. Y no solo caminando, sino practicando en ese mundo. Usted piense eso cuando fue, ¿quién es hoy? ¿Cuántos cambios ha habido en su boca? Ya no dice malas palabras, ya no se enoja mucho como antes que todo el día enojado, hasta 3 o 4 veces peleando, enojado. Y hoy usted, pues, aunque lo provoque, usted calla, usted aprende a callar. Diga, yo he aprendido a callar. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Diga, ese soy yo. Diga, Jesús lo hizo por mí. Diga, yo lo hago a través de la palabra. Diga, lo hago a través de la obediencia. Mire qué palabra tan maravillosa es esta. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué palabra. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Miren qué lindo. No desprecien esta palabra, porque es una palabra escrita maravillosa de parte de Dios. Y Dios
te dolió, pero no la desprecies. Y lea el 15 entonces, para que usted vea cómo Dios dice, miren, esta palabra es fuerte, pero le digo algo, no la desprecie, no la desprecie. No crea que habla de mí, habla de su hijo, habla de Jesús. Porque ¿quién es la bendición arriba en el 14? Me está hablando de Jesús. ¿Y por qué dice él que tengamos ese cuidado cuando encontramos este versículo 14? Él dice que no te saca daño de Dios, porque lo dice Jesús. Y lo dice el 15, el cuidado que tenemos que tener con este versículo. Pero cuando somos naturales, usted le pregunta a la gente, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Es que pastor no quiso. Cuando no hay revelación, diga revelación cero. No hay revelación, digo, porque mire, el que se va de la iglesia, ¿qué le digo? ¿Para quién es más segura la salvación? ¿Para el que está haciendo el esfuerzo o para el que se va? Porque usted, aunque lo están maltratando, reventando, está aquí. Pero el que se fue, ¿y qué está haciendo usted por el que se fue? Profetizándole a los aires. Diga, regresa, porque regresa. O al Rey de Reyes, como les digo yo, o al Padre Hermano. Que usted tenga misericordia. ¿Y por qué? Porque no solo el Rey de Reyes se va a salvar usted. Usted y yo nos vamos a salvar si esa palabra está revelada en nosotros. Aquí nos vamos a perder el Rey de Reyes, el Rey Jesús, donde estemos. Pero si esa palabra no está en nosotros, ¿qué se va a perder? Y es más, ir a conocer el cielo, dice Dios. Dice que todo ojo le verá. Y dice que el Padre tomará nota, no Jesús. Dice que el Padre va a hacer eso. No es tarde de que va a ver, ¿sabe cómo? Como cuando yo formo los niños y van a jugar en el campo, digo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Padre, un día Jesús trabajó el trabajo de él acá, y el Padre se ve encargar de eso. Y les pone un nombre. Dice que los de la izquierda, ¿cuáles son? Dice, los cabros. Y los de la derecha dicen las ovejas. lindo hijo. Dice que se pondrá. Así que las ovejas a la derecha y los cabros. Con nombre. ¿Y será que alguien, si no quiere estar a la izquierda, habrá chance ya para no estar? Dijo, no hay quien. Es aquí. Lo bendigo por eso, porque usted está aquí. Póngase de pie. Vamos a orar. Sellemos esta palabra, para que la sellemos, para que logremos nosotros a entender más de lo que hoy Dios nos ha dado. Procure su casa de paz, cuídela, cuide su casa de paz, cuide su casa de paz. Prepárese bien preparado cuando va a predicar un mensaje en la casa de paz. No se